¿Cómo vamos, amigos y amigas? Aquí estamos arrancando con la música que nos regala nuestro querido Carlitos Minango, y por supuesto también hoy está con nosotros Estevitan Bustamante, y también nos acompaña, por supuesto, Andrés Durán. Estamos arrancando con la canción que me recuerda a la fiesta de la asamblea de fin de año, la navideña, perdón. ¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto saludarlos en esta mañana. Mucho sol en la capital de los ecuatorianos. ¿Se hace sol por allá o no hace sol por allá? Lindo ha amanecido este día 24 de enero de 2022. Chévere. Bueno, con toda la vibra, con toda la onda, con todas las ganas, gracias a Estevitan Minango, la fusión del color, el color y el dolor que le ponen a 7F, así que bueno, muchas gracias a ambos dos, como dicen por ahí. ¿Quién es el color y quién es el dolor? Y gracias sobre todo a ustedes, queridos amigos, por sintonizar 7F Plus, la otra política. Recuerde, 95.3 en la capital de los ecuatorianos, 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Manavís de mis amores, y donde alcance la hermosa señal de esta hermosa emisora. Así que, no sé si estás lista, arranquemos. Se viene el tuta, se viene el pajarito azul, amigos, amigas. Vamos a ver qué ha pasado en nuestro país. Bueno, no todas las noticias son alentadoras. De hecho, muy pocas, pero bueno, vamos a compartir con ustedes y hacer una reflexión aquí en 7F Plus, la otra política. Poco saber que pasamos ya en esta categoría de la semaforización. Por favor, embrague Malena Sofía Montoya Fernández en esta mañana. La semaforización ha cambiado y se han relajado nuevamente las cosas en nuestro país. El Ministerio de Salud Pública anunció que el 16 de enero de 2022 fue el que más casos positivos para COVID-19 registró y que tienen una curva descendente. Por tanto, han hecho una categorización de la siguiente manera: 29 cantones están en verde, 171 cantones en amarillo y 13 cantones en rojo. Recordemos que la semana pasada estuvieron 193 cantones en rojo, y pues sí, sorprende un poco pues que se haya cambiado tan rápidamente el escenario según el análisis del Ministerio de Salud. Esto lo dijeron en una rueda de prensa donde anunciaron pues algunas de las disposiciones que se han tomado para afrontar también esta condición que estamos viviendo de incremento de contagios, aunque como lo ven ustedes ya hay un relajamiento. Las ciudades en rojo son las siguientes: Sixic en Azuay, Biblián en Cañar, Alausí en Chimborazo, San Lorenzo en Esmeraldas, Colimes en Guayas, Daule, Durán, El Triunfo, Milagro, San Jacinto de Yaguachi, también en Guayas, Mocache en Los Ríos, Arajuno en Pastaza y Santa Elena en Santa Elena. Así es que estas son las poblaciones que se mantienen en semáforo rojo. El resto hemos pasado porque en Quito también se ha pasado nuevamente a esta semaforización en amarillo, y recuerden que hay restricciones también en amarillo, aforos del 50% en la mayoría de lugares, transporte público, todos sentados, dice esta disposición, es decir, no puede darse un aforo completo. También en restaurantes el 50% en interior y en exterior el 75%, en bares, karaokes, discotecas 30% en interiores y 50% en exteriores, y pues más o menos así el tema. Lo de la educación superior, asistencia presencial voluntaria con aforo máximo de 2.25 metros cuadrados por persona, y lo que tiene que ver con la educación primaria y secundaria, hay una disposición de asistencia presencial voluntaria con aforo máximo de 2.25 metros cuadrados por persona en todos los grados y cursos. Estas son las disposiciones que se dieron este fin de semana. Estuvo la ministra de Salud, la ministra de Educación, el ministro de Trabajo, entre otras autoridades, Andrés. Así es que a seguirse cuidando, pero ya nos dicen hay un relajamiento. Preocupante la situación, queridos amigos. Ya creo que esto se convierte en una muletilla, ¿no? Siempre insistimos en que es preocupante la situación en todo el país con este cambio en la semaforización. Me estás contagiando esto del no embragar bien. Pero bueno, como lo dijo Sofía, son 29 cantones en verde, 171 en amarillo
y 13 cantones en rojo. La pregunta que nos hacemos es por qué cambió repentinamente. Quizá estamos jugando a la improvisación en las políticas públicas, o quizá realmente no hay una especie de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno del Estado. Me refiero a las alcaldías, a las prefecturas y al gobierno central. ¿Cuál es el trabajo del COE? Todos nos seguimos preguntando, ¿no? ¿Qué hace realmente el COE? ¿Dónde está su marco jurídico? 2 años y todavía la ley para mitigar el impacto de la pandemia no es aprobada. En fin, tantas cosas que pueden ser analizadas. Lo que sí les digo, queridos amigos, es en lo que insistió Sofía. Cuídense mucho, por favor. Utilicen todos los protocolos de bioseguridad. La pandemia no ha terminado. La pandemia sigue vigente. Estamos en una ola muy fuerte que ha confinado a muchos países en Europa. Hay medidas muy estrictas en países europeos como Italia, como Alemania. Y realmente uno se pregunta si estas medidas alcanzan para sobrellevar el impacto de la pandemia. No lo sé, el tiempo lo dirá. Lo que sí es que su bioseguridad y su salud por el momento sigue en sus manos. Haga el mayor de los esfuerzos por cuidarla. Mira, y además cuando se dan estas disposiciones, uno siempre espera cifras que son recopiladas por la ciudadanía, también ese análisis que se hace desde otros sectores de la sociedad. Está el Observatorio de la Salud, están otras personas que también están haciendo análisis de datos. Por ejemplo, Carlos Oporto, y apenas la ministra dice esto, que ya se están dejando de morir las personas, etcétera, él saca un tuit y dice: estimada ministra, hay 106 fallecidos o 106 exceso de fallecidos diarios y hospitalizaciones aumentando. ¿De qué están falleciendo las personas?, le pregunta. ¿Por qué hay tantas causas por infartos y neumonías de origen viral desconocido? ¿Cuál es ese virus desconocido? ¿Lo están investigando? Es la pregunta que hace, mostrando cuadros con cifras del Registro Civil del Ecuador, que da cuenta de 106 muertes en exceso, y ahí ese cruce de datos genera una preocupación, porque la autoridad nos dice ya no pasa nada y estén tranquilos, bueno, cuídense un poquito, pero ya las cosas están mejor, y las cifras dan cuenta de otra realidad. Así es que es muy compleja en realidad la mirada que se le puede dar, el análisis a lo que presenta el Ministerio de Salud Pública y otras cifras que se pueden contrastar, pero me parece muy valioso el aporte de ciudadanos, de organizaciones que están haciendo este análisis de datos que parece que se pasa de largo el Ministerio de Salud Pública. Bien, hay personas que nos hacen comentarios, interaccionan con nosotros por acá, nos dicen: no somos Sinaloa, viva el presidente de la República. Está bien, justamente el programa del día de hoy va a estar abocado a interpretar lo que está sucediendo en el ámbito de la seguridad. Ya vamos por allá, así es, nos vamos acercando. Pero quería comentarte algo brevemente, querida Sofía y queridos amigos. Y es simpático porque la autoridad demuestra que no tiene la capacidad de monitoreo sobre los principales datos de la pandemia. Y es real que para muchos países estos datos ha sido complicado manejarlos, ¿sí? Pero se puede hacer. Y el caso más emblemático, el que de alguna forma demuestra que se lo puede hacer y se puede monitorear si se destinaran los recursos, es el mismo Carlos Oporto. El Carlos Oporto ha demostrado en reiteradas ocasiones el exceso de muertes por causas desconocidas. Algo similar sucedió en el gobierno de Lenín Moreno. Y de hecho, el viceministro de Salud Ruales, de Vigilancia de Salud Ruales, él confirmó que había un subregistro de muertes producto de la pandemia o relacionadas con ella, que bordeaba en ese momento los 57,000 ciudadanos ecuatorianos muertos. Estoy hablando en el año 2021 y nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Y si a eso tú le sumas que en ese momento, al momento de confirmar esto, la pregunta era ¿qué van a hacer al respecto? Él no supo identificar cuáles van a ser las acciones, pero también dijo que el dato lo confirma el propio proyecto de ley que envió en abril el expresidente Moreno. Entonces, hay una serie de cuestiones que demuestran que evidentemente hay datos que no han sido confirmados por las autoridades, pero que todos lo sabemos y que es de conocimiento público. Un exceso de muertes
hoy por hoy en esta nueva ola de la pandemia. Así que nuevamente la invitación, queridos amigos, cuídense, por favor, utilicen los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento físico, el uso correcto de la mascarilla y el lavado permanente de manos. Así es. Bueno, en otro tema, Juan Carlos Aisprúa y una serie de periodistas y de personajes que, bueno, que los conocemos, que están en medios de comunicación, se han empezado a quejar por el tema de el impuesto a la renta, esta modificación que se hizo a través de la reforma tributaria. ¿Para qué pagamos impuestos?, dice. ¿Para qué vamos a pagar más impuestos en este 2022? ¿Para qué seguimos manteniendo parte de este estado ineficiente en seguridad y salud? Nos están matando en las calles, nos están matando la pandemia. Y pues da cuenta de una nota que efectivamente relata la historia de un gerente de una empresa que hace el cálculo y termina dándose cuenta que el pago mensual del impuesto a la renta ya se iguala a una cuota de su casa. Antes pagaba $350 mensuales y ahora tendrá que pagar $650 con el cambio de la tabla del impuesto a la renta y la imposibilidad de hacer deducciones de gastos, sino contar únicamente con una rebaja pues para el cálculo del impuesto a la renta. Y no es el único que se ha quejado, también Tania Tinoco expresó y respondió a este tuit: es de locos la carga impuesta a los trabajadores en relación de dependencia, descuentos altísimos, más allá del monto destinado al seguro social. Antes por lo menos podíamos devengar con los gastos de salud, educación, hipoteca, ahora los topes son ridículos. Es otro de los comentarios que se han hecho. Uno más lo leo. Fabián Mera Bozano dice: la reforma tributaria incrementa el impuesto a la renta de personas naturales, afecta a los ingresos medios, mantiene el impuesto a la renta sobre el ingreso de microempresas, otorga amnistía tributaria a quienes mantengan activos en el exterior sobre los cuales no se haya pagado impuesto a la renta impuesto a la salida de divisas. Eso es lo que dicen los ciudadanos y además dan cuenta de lo que había sido en campaña una promesa del ahora presidente Guillermo Lasso. ¿Recuerdan cuando él dijo: yo no voy a subir o a tomar la salida fácil, no vamos a subir impuestos? Que esto quede claro, la economía de las familias ecuatorianas es nuestra prioridad. Esto lo dijo en noviembre del 2020 y 3 doritos después, la realidad fue que nos clavaron una reforma tributaria agresiva para la clase media que hoy pues está enterándose, dándose cuenta al hacer la proyección de gastos de cuánto le ha incrementado el pago del impuesto a la renta. Hay una tablita que también ha estado circulando que demuestra, por ejemplo, que una persona que gana $1,692 mensuales no pagaba impuesto a la renta y ahora va a pagar $56. Una persona que ganaba 2,000 o que gana 2,000 no pagaba impuesto a la renta y hoy va a pagar $460. Una persona que ganaba o que gana $2,304 no pagaba y hoy pagará $956. Una persona que gana $2,500 pagaba $68 y hoy pagará $1,275, un incremento de 1,752% a su pago del impuesto a la renta. Igual una persona que ganaba $3,000 antes pagaba $531 y hoy va a pagar $2,138. La tabla pues es así: mientras más ingresos tienes, se va aumentando este pago del impuesto a la renta que se ha cuadruplicado en algunos casos, en otros se ha duplicado, en otros hay un incremento del 21%, pero de todos modos es representativo y ahí las quejas, pues han dicho, las personas que se han quejado, han dicho que van a sacrificar los gastos como almorzar en un restaurante, hacer algún tipo de celebración y recién se están desayunando. A mí lo que me hace cuestionar a muchos: ¿por qué recién se están desayunando esto si lo tratamos y esta ley se aprobó el año pasado y hubo quienes estuvieron dale como nosotros, dale y dale y dale, haciendo una explicación de cómo iba a cambiar el pago al impuesto a la renta? Triste, preocupante, pero es así también, ¿no? O sea, la falta de apropiación de estos temas tan importantes y polémicos por parte de la ciudadanía es así en sus tiempos.
Es feo tirarse flores, pero en realidad nosotros creo que fuimos el único medio de comunicación que profundizó sobre este tema, lo abordó, lo detalló, lo explicó. Creo que más de una semana nos centramos en todos los capítulos y apartados de la ley, desde el blanqueamiento de capitales en el exterior hasta la afectación a la clase media con el impuesto a la renta, el establecimiento del RIMPE, sustituyendo al RICE, este 2% que le clavan a las empresas que terminó legalizándose. O sea, hay una estructura impositiva que ha facilitado que hoy por hoy la carga se concentre en las clases medias, se beneficie tributariamente a los que más tienen y se legalice los dineros en guaridas o refugios fiscales. Y con el apoyo también de la bancada de UNES, hay que decirlo. Dormido en los laureles o no dormido en los laureles, pero con el apoyo de UNES. Y no es un dato menor, porque fue la reforma tributaria. O sea, es una reforma tributaria que ha facilitado de alguna forma que hoy por hoy los ecuatorianos sientan el impacto económico a pesar de desempleo, a pesar de todos los problemas institucionales que tenemos. Entonces, por acá hay algunos comentarios, ¿no? Por ejemplo, Jesse Sagniay dice, toca subir impuestos porque el correísmo y morenismo dejó saqueando el país. Eso es falso, ¿ya? Los impuestos no tienen una relación directa con los niveles de corrupción. Sí, en caso de que fuera cierto, no es así. Los impuestos vienen de la carga que pone el Estado a las empresas, a los pequeños contribuyentes y a los grandes grupos económicos. Eso no es real. Eso son mentiras que se meten en la cabeza a la gente. Y fíjate que la presión fiscal... Y es la salida fácil, ¿no? La explicación fácil, cuando no quieren hacer pedagogía y no quieren explicarle a la gente por qué tomaron la decisión de cargarse con la clase media y de permitir evasión y elusión tributaria de parte de grandes grupos económicos. Yo creo que es la explicación gaznápiro, o sea, la de la persona que es sonsa y en su incapacidad no puede explicar realmente una medida que está afectando a la mayoría de ecuatorianos. Entonces, la presión fiscal ha disminuido. Fíjate que nosotros dábamos cuenta de este dato. En los tiempos de Correa, la presión bordeaba aproximadamente el 2% sobre los grupos económicos. Había una mejor recaudación y tenías la posibilidad de deducir tus gastos. Hoy ni siquiera va a llegar al 1% y son proyecciones anticipadas que ha hecho el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central. Entonces, es preocupante, Sofi, y la gente en este año va a empezar a sentir cómo pierde capacidad de adquirir, sobre todo la clase media. Y la mayoría de chochólogos que ya están jodidos, también van a sentir que esta clase media ha perdido capacidad de consumo y por ende les va a afectar en la posibilidad de sus ventas. Entonces este es un círculo vicioso que sí quiero que nosotros lo comprendamos. Este año se va a sentir la afectación al bolsillo de los ecuatorianos, sobre todo de esa gente que se autoproclamaba y se consideraba clase media. Aquí están los resultados, queridos amigos. Bueno, así es. Este tema da para mucho más análisis. Contarles que mañana vamos a tener una entrevista también para que puedan hacer sus consultas acerca del RIMPE, que también es otro de los cambios que nos ha tomado por sorpresa. Vamos a ver cómo funciona y vamos a traer a un experto tributario acá el día de mañana. Amigos, amigas, antes de irnos a la pausita, queremos recordarles que hoy se inician los trabajos en la vía LOAG Unión del Toachi y solamente para que lo tengan en cuenta, vamos a recordar qué fue lo que dijo la prefecta Paola Pavón al respecto. Se ha aceptado uno de los 5 escenarios que planteó la prefectura desde septiembre del año pasado. Y me refiero exclusivamente al periodo del nuevo gobierno. Nosotros en septiembre del año pasado planteamos 5 escenarios. ¿Qué señala la carta? La carta señala que se mantendrá el cobro del peaje en Aloa, en la estación de Aloa, y se autoriza el incremento de 50 centavos de dólar en el kilómetro 56. Me parece importante subrayar, Licenia, que tal como nosotros lo planteamos, la incorporación de este peaje se hará una vez que hayan finalizado los trabajos de terminación del tramo Tandapi-Unión del Toachi, en lo referente a la colocación de la carpeta asfáltica de los tramos ya ampliados por la prefectura de Pichincha. Eso nos deja muy satisfechos. Yo he insistido, nosotros no somos amigos de colocar
peaje sin que haya una vía en óptimas condiciones. Así que esta incorporación se hará una vez que se coloque la carpeta asfáltica ya en los tramos ampliados. Tal como me comprometí, Licenia, ahora sí, ya con la carta en las manos, porque esto me permite jurídicamente también actuar, abre los caminos también jurídicos para retomar el contrato del 2015. Nosotros estaríamos haciendo un abono del $1.000.000 que me comprometí el viernes pasado en la Comisión de Participación Ciudadana. Este $1.000.000 lo incorporaremos al proyecto de manera inmediata. Se ha aceptado uno de los 5 escenarios que planteó la prefectura desde septiembre del año pasado. Me refiero... Bien, ahí teníamos la apreciación entonces de la prefecta Paola Pavón. Vamos a esperar entonces que las acciones se concreten y pues bueno, se pueda facilitar la capa asfáltica de esta importante vía en la provincia de Pichincha que conecta con el resto del país. Queridos amigos, nos vamos a una pequeñísima pausa, así que por favor ajusten sus cinturones porque cuando vuelvan tenemos un especial en el que profundizaremos sobre el tema de la inseguridad, en dónde estamos, qué está sucediendo y si realmente las medidas del presidente nos llevan a algún lado. Así que no se vayan, por favor, ya volvemos. 9:31 y el que no sabe intenta comprenderlo, investigar un poquito y enterarse de lo que está pasando. Eso sería importante que lo hagan todas las autoridades del país, Andrés. Vamos a conversar el día de hoy acerca de este fin de semana que ha sido muy violento en el país y que nos trae muchas interrogantes y a preguntarnos si las autoridades saben lo que están haciendo, realmente entienden lo que está pasando. Sí, realmente preocupante lo que está sucediendo en el país, querida Sofía. A ver, vamos por partes, queridos amigos. Vamos a pasar revista por los datos principales, muertes violentas y la tasa de homicidio. Así que póngale atención y mucho cuidado porque un fin de semana nuevamente violento en el país a nivel nacional y la autoridad es la pregunta que nos... Perdí tu audio, mi querido Andrés. ¿Me escuchan? Ahora sí te escucho mejor. Hola. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Cuenta, por favor, para ver si te tenemos. Ahí está. Se está entrecortando. Hola. ¿Me tienen? Te tenemos intermitente. Bueno. Vamos a empezar a contarle a nuestros amigos y amigas. Sí, creo que sí. Vamos a ver si se recupera la conexión, pero mientras tanto les empezamos a relatar. Bien, estoy. ¿Sí? ¿Seguro? No te oímos. No lo tenemos ahorita, pero ya lo vamos a recuperar en un ratito. El Ecuador, les decíamos amigos, se mantiene en zozobra por el incremento de muertes violentas y la poca respuesta que ofrece el gobierno nacional. Las cifras solamente de los 22 primeros días del año nos revelan la gravedad de la situación. A nivel nacional, 211 muertes violentas, lo que representa un incremento de 134 casos con relación al año 2021. Según el comparativo de cifras de la Policía Nacional, las subzonas con más incremento de casos son Guayaquil, la provincia de Los Ríos, Sucumbíos, Guayas, Esmeraldas y Manabí. No sé si tenemos ahí ya Andrés, y bueno, para poner también este cuadrito que revela cómo se han incrementado las muertes violentas en nuestro país. Solamente en los 22 primeros días del año pasamos de 130 a un incremento de 134 casos. A nivel nacional, 211 muertes violentas. Esto hasta el día sábado. El domingo hubo nuevamente hechos de sangre, hechos violentos en la ciudad de Guayaquil. Andrés, ¿te tenemos? Efectivamente, Sofi, ¿me escuchan fuerte y claro? Confirme para confirmar. Eso, ahora sí. Ahora sí, bueno, no sé qué problemilla técnico existió por ahí, no sé si fue mi internet, pero bueno, acá estamos. En Guayaquil se registran 72 asesinatos, 52 personas más que en 2021. Los Ríos del año pasado fueron 3 personas en el mismo periodo de tiempo y hasta el 22 de enero se cuentan 27 asesinatos. Sucumbíos ya registra 17 asesinatos, en el resto de Guayas 22,
En Esmeraldas, 10 asesinatos. Manabí cuenta con 18 víctimas de la violencia, producto de la violencia, y también en El Oro fueron asesinadas violentamente 11 personas. Todo esto en los primeros 22 días del 2022. Así de espeluznante es la situación en el Ecuador, queridos amigos. Totalmente, Andrés, y además el fenómeno de Guayaquil es necesario que sea analizado a profundidad. 30 personas murieron durante una sola semana, la semana que pasó, entre ellas 2 policías, varios jóvenes, un turista holandés, una mujer e incluso un menor de edad. Y la policía pues sigue diciendo que se trata de ajuste de cuentas entre bandas. La estadística nos muestra que existe un incremento de 248% con relación a los homicidios del mes de enero de 2021 en Guayaquil. De hecho, es la cifra más alta en 12 años. El promedio de muertes violentas era 28 y pues hoy tenemos en este mes de enero hasta el momento 72 o 73 personas fallecidas, víctimas de la violencia, si contamos el asesinato que hubo ayer en la ciudad de Guayaquil, Andrés. Sí, realmente la situación es muy preocupante. Las estadísticas nos muestran que existe este incremento que ya señalaba Sofía, ¿no? Del 248% con relación a homicidios del mes de enero de 2021 en Guayaquil. Por esa razón, incluso algunos medios de comunicación se han tomado el atrevimiento en calificar a Guayaquil como la nueva Sinaloa de América Latina, ¿no? Lo realmente sorprendente de todo esto, queridos amigos, es la respuesta de las autoridades, tanto la policía como la gobernación de la provincia del Guayas. La comandante o la excomandante ya, Tania Varela, le dijo a un medio nacional que necesitan una alta cantidad de dinero para implementar un plan y contratar a 6,000 policías adicionales. Así es. La pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Si realmente esto va a solucionar el problema, si realmente cada ecuatoriano necesita caminar a cualquier punto al que vaya con un policía a sus espaldas. Esto me parece que es imposible. Pero de todos modos me parece interesante o importante por lo menos escuchar lo que había dicho la excomandante Tania Varela antes de ser removida. No pudo más el gobierno y tuvo que removerla y poner a otro funcionario, pero esto fue lo que había dicho días antes de ser removida. Nuestro presidente de la República tiene como en su agenda como un aspecto prioritario la seguridad ciudadana. Todos los días hablamos y tocamos este tema de seguridad ciudadana. Y él ha presentado y ha dicho, y lo ha dicho públicamente, el apoyo a la Policía Nacional. El plan de fortalecimiento que le vamos a hacer llegar y le vamos a presentar al señor presidente de la República tiene un alto costo, 1.100 millones de dólares. Pero invertir en seguridad, invertir en la Policía Nacional, por primera vez con esta cantidad de dinero, implica capacitar al Policía Nacional, dotar de su equipamiento, dotar de los medios logísticos que requerimos nosotros en la actualidad para poder cumplir mejor nuestra misión. Si con lo que tenemos ahora cumplimos y generamos toda la productividad y las acciones que hacemos, cuando tengamos todo lo que estamos solicitando, nuestra Policía Nacional no puede estar jamás al mismo nivel ni de los medios tecnológicos ni de los medios logísticos que utiliza la delincuencia. Siempre tenemos que tener más que ellos para poder combatirlos. Hoy por hoy, también el presidente de la República ha expresado que vamos a ingresar 6,000 policías a la institución. Nosotros somos 52,000 policías, pero a la fecha deberíamos ser casi 60,000 policías. Este déficit de personal no va en proporcionalidad de lo que requiere la ciudadanía. Los problemas sociales han aumentado, la población ha aumentado. Este no es un problema solo de violencia criminal, pero esta violencia criminal también tiene factores generadores de violencia que son factores sociales. Romper la cadena oferta-demanda es fundamental mientras exista la demanda de la droga, y esta es la herencia que tenemos, es la herencia que nos dejaron, el consumo, el alto consumo de droga. Mientras exista demanda, va a existir la oferta.
Bueno, ahí estaba la excomandante Tania Varela haciendo su análisis, su diagnóstico sobre lo que está pasando en el país con respecto a el incremento de esta delincuencia y de la inseguridad, de las muertes violentas que tanto nos preocupan. Habla de un incremento, de la necesidad de un plan adicional con una inyección de 1.100 millones de dólares. El presupuesto actual de la Policía Nacional para este año es de 1.380 millones de dólares, casi 1.381 millones de dólares. Tuvo un incremento en relación al año 2021 y la comandante asegura que necesita estos 1.100 millones de dólares adicionales, Andrés. Por acá, mi querida Estevita me hace un comentario oportuno. Claro, se nota que Tania Varela estaba leyendo, ¿no? Ni Moreno leía tanto el prompter, pero bueno. Estos 883 millones de dólares corresponden a pago de sueldos y salarios. La mayoría de los servidores policiales tienen un ingreso entre los 900 y los 1.500 dólares, alejado de los altos sueldos de los generales que alcanzan los más de 4.500. Bueno, ahí depende, ¿no? Si eres general de distrito, si eres brigada, pero sí, aproximadamente hay eso. Y un datito adicional a esto que me gustaría sumar, querida Sofía y queridos amigos, es que el patrimonio de los 19 generales supera los 6, o mejor dicho, bordea los 7 millones de dólares. 19 personas de la alta esfera policial tienen un patrimonio que bordea los 7 millones de dólares. ¿Quiénes son? Los famosos narcogenerales, para que lo tomemos en cuenta nada más. Así es, pero ojalá y solamente el incremento de personal y dotación fuera suficiente, Andrés, para atacar y afrontar la inseguridad en el país. Sería importante que se explique el fenómeno que se está generando con este impacto social, ¿no? Las cifras definitivamente, Andrés, no son solamente números, son el síntoma de una realidad que está lacerando el país y que no pasa solamente por el tema del microtráfico, pasa también por la pobreza y si es que hablamos del consumo, de la demanda que dice la excomandante, cuáles son las políticas de salud pública que se están aplicando, cómo quieren afrontar un tema social solamente incrementando el número de policías en el país. Bueno, realmente es complejo y vamos a tener que ver ejemplos de lo que ha ocurrido en otros países y lo haremos más adelante. Pero también, Andrés, es sorprendente lo que dicen autoridades que han sido designadas por el presidente de la República, por ejemplo, en Guayas. Antes de comentar rapidito esto, me gustaría traer a colación un comentario que me parece sensato. Vladimir, a ver, pero 1.000 policías de a pie son como 1.500, 1.500.000 dólares mensuales, dice. 18 millones al año. 6.000 policías serían 98 millones más. ¿Para qué 1.100 millones? 1.100 millones de dólares. ¿Para qué? Claro, esa me parece que es una pregunta central. ¿En qué van a invertir? ¿Qué dotación? ¿Qué tipo de dotación tecnológica? ¿Qué tipo de infraestructura? ¿Con quién nos estamos comparando? ¿Con la policía de Brasil, de Chile, de Argentina, de México? Es decir, no se trata simplemente de pedir por pedir dinero, sino se trata de tener una planificación, que dicho sea de paso, más adelante lo vamos a trabajar, pero no existe plan nacional de seguridad, queridos amigos. No lo hay. Ahora, en relación a lo que planteaba Sofi, ¿quiénes están a cargo y qué dicen? Bueno, el señor Pablo Arosemena, gobernador del Guayas, ha comparado el tema a un juego deportivo y nos ha sorprendido con estas expresiones. Fíjense en lo que dijo el señor gobernador de la provincia del Guayas y gerente de los sándwiches Subway. Miremos y escuchemos. El tridente es poner a los Avengers en la cancha, que tienen las fuerzas de orden público, tenemos la justicia y tenemos a las autoridades. Hablar todos el mismo idioma, apuntar todos hacia el mismo norte y tener el cronómetro arrancado. Los Avengers. ¿Será que vienen los Avengers?
Fue tendencia el señor Avenger durante el fin de semana, ¿no? La indignación de la ciudadanía no da más. Estas respuestas no se compadecen para nada con la seriedad de la situación y con el dolor de las familias que han perdido a sus seres queridos en hechos violentos. Y sobre todo después de lo que pasó en Playita, en el Guasmo Sur, en Guayaquil este viernes, donde llegaron unos 20 sujetos armados en lanchas a asesinar a todo aquel que estuviera en esa cancha. 6 personas asesinadas en una noche de terror. Y pues uno dice, ojalá y si fuera cierto aquello de los Avengers, que estuvieran en la cancha para repeler a quienes usan ametralladoras, fusiles, armas de grueso calibre para asesinar, como ha ocurrido durante este fin de semana, Andrés. Así es, querida Sofía. ¿Viste que el señor se ha ganado su apodo a pulso, con el sudor de su frente? Por eso le dicen el Rambo de Mócoli. Por eso le dicen el Rambo de Mócoli al señor. El Porque Capitán el señor no Cebolla. tiene ni la... Sí, ni Capitán Cebolla, o sea, el señor no tiene ni la más pálida idea de lo que está haciendo. O sea, el presidente es tan improvisado que puso a un exgerente de los sándwiches Subway y otras empresas más, que no tiene conocimiento en materia de seguridad, a conducir la seguridad de la provincia más azotada por la delincuencia y los homicidios en este país. Así en todo estamos, caso, Andrés, lo que sí nos damos cuenta es que es de las personas cercanas y fuertes del gobierno, porque le mocharon la cabeza a la persona que estaba dirigiendo la Policía Nacional, pero ¿qué pasó con el Ministerio de Gobierno? ¿Qué pasó con la Gobernación del Guayas? ¿Por qué los quiere tener tan cerquitas y han mostrado su incompetencia durante este tiempo? Bueno, realmente... nos muestra cuáles son las prioridades, ¿no, Andrés? Y pues esta realidad no frena con todo y lo que dicen después del discurso de la rueda de prensa sin preguntas, vuelven a asesinar a otra persona en Guayaquil. Es que la seguridad en este país, querida Sofía y queridos amigos, está siendo manejada por muchachitos que comen cachitos, no entienden de seguridad. Y no basta con delimitar a un enfrentamiento de bandas con lo que está ocurriendo en el país. Eso no alcanza para explicar lo que hoy sucede en el Ecuador. El sentimiento generalizado de miedo de la población, la indignación y la impotencia que nos invade al ver cómo se gestiona la seguridad en el país. Ya vemos que en Quito, por ejemplo, es la principal preocupación. La hermana del joven asesinado hace unos días en Quito por robarle un celular y los zapatos, Frida nos escribe esto. Fíjense ustedes lo escalofriante que es. Hoy amanecí pensando que tenemos que irnos de este país. No hay vuelta atrás con la delincuencia. Ya ganaron. A mí me encanta este país. Es guapo, muy guapo, pero nos matan. Fíjense ustedes. Y ese sentimiento lo ha tenido usted, ese sentimiento lo he tenido yo, de desesperanza, de indignación, de impotencia, de no saber si salir o no a la calle, de mirar a todos lados y pues... ese temor de que alguien te pueda atacar en un momento determinado. Pero estas muertes violentas no solamente se concentran en Guayaquil, ya vimos las cifras y sorprende lo que ocurre en Esmeraldas o en Sucumbíos. ¿Qué está pasando en estas localidades, Andrés? 17 asesinatos en Sucumbíos en los primeros días del año. El domingo pasado hubo en 4 horas 8 muertes, lo que obligó en ese momento a la excomandante a dar declaraciones desde esta provincia. Pero el martes nuevamente fueron asesinadas 2 personas más. Sucumbíos tuvo una tasa de asesinatos de 17 por cada 100,000 habitantes en el 2021. Esta zona fronteriza con Colombia siempre fue una zona caliente, más aún si pensamos que por ahí ingresa una gran cantidad de la droga que viene del vecino país del norte. Pero no solo eso, también hay una pugna entre disidentes de las guerrillas que se están disputando territorio. Es una de las zonas con el más alto índice de muertes violentas en el país. Así es, Sofía. Ahora resulta curioso el ofrecimiento de la policía de incrementar el número de servidores policiales en los próximos días, como si no supieran que esta provincia históricamente es la que más alta tasa de homicidios tiene desde 1990. En el 2017, por ejemplo, la tasa nacional fue del 5.8%, mientras que en Sucumbíos este indicador fue del 17.2% y en Esmeraldas del 10.4%. La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué pasó con el plan de fortalecimiento de la frontera norte? Ya les vamos a explicar un poquito más adelante. Así es, porque también Esmeraldas experimenta esta ola de violencia, Andrés. 12 asesinatos en lo que va de este 2022.
si sumamos el hecho violento de este sábado, en una gasolinera de Tonsupa, varios hombres armados atacaron a una camioneta en la que se trasladaba un hombre, quien falleció minutos después. La Policía Nacional, en el parte que conocimos, habla de una venganza. Mientras tanto, la gente estaba desesperada, lo sacaron de la camioneta, intentaban, viendo que todavía estaba con vida, trasladarlo a una unidad médica. Una cosa que uno solamente había visto en películas y que se enteraba que ocurría en los países más violentos del mundo. Sí, es que esto realmente es crudo, ¿no? La provincia verde cerró el año 2021 con un incremento del 103% de homicidios en relación al 2020, con 146 personas asesinadas, según datos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional. En esta provincia la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes fue de 24. Una locura. Así como lo escuchan, queridos amigos, de 24. Una locura, así es. El análisis de expertos en seguridad da cuenta de que la franja costera de este territorio es importante para el traslado de alijos de narcóticos, pertrechos, municiones, armas por su frontera con Colombia, pero además para el microtráfico que tiene sus nexos con barrios históricamente observados por la venta de droga. Esta es la realidad, esta es la radiografía del país, amigos y amigas, esto es lo que nos está pasando, hay que saber ubicarnos en este escenario, es aquí donde estamos, amigos y amigas, no estamos hablando de Sinaloa, no estamos hablando de otros países, estamos hablando del Ecuador, y esto es lo que las autoridades deben tenerlo en el radar y decirnos y darnos explicaciones de cómo lo van a resolver, Andrés. Así es, queridos amigos, ahora, el día de ayer por la noche hubo una rueda de prensa del presidente de la República dando presuntas o supuestas soluciones a este problema. Entre ello, mandó el proyecto de ley para hacer el uso progresivo de la fuerza, dice él, cuando eso ya está establecido en un reglamento y está normado en el Código Integral Penal. Pero bueno, digamos que esto va a solucionar. Como decía Manuel López Obrador, el fuego no apaga el fuego, y yo creo que la bala no combate a la bala. Entonces, vamos a ver si realmente estas acciones por parte del gobierno solucionan el problema de la inseguridad. Si el gobierno le declara la guerra a toda la delincuencia organizada, vamos a ver si esa guerra, vamos a ver quién pone los muertos en esa guerra. Si sigue poniendo la ciudadanía de a pie o si realmente logran vencer a estas mafias. Pero lo que sí es real, queridos amigos, es que necesitamos mayores explicaciones sobre este problema que está enfrentando el país. Y póngale cuidado y atención, porque en 2018 se creó el Comité Nacional de Seguridad Integral Fronteriza, que ya lo diagnosticábamos nosotros como uno de los problemas, el famoso llamado CONACYF, ente encargado de diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Integral y Fronteriza en cooperación entre la Policía Nacional y los militares, a raíz de los atentados de la provincia de Esmeraldas y el secuestro de los periodistas. Querida Sofía. Así es, ¿por qué traemos esto a colación? Esta política pública. Primero, porque fue la última publicación de un documento público que recoge datos y cifras oficiales en torno al narcotráfico, la criminalidad y las causalidades. Segundo, porque fue un documento realizado por el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Semplades. Estas instituciones habían conformado el CONACYF mediante el Decreto Ejecutivo 348, Andrés. Esto es importante y es fundamental porque es el último documento que diagnostica la seguridad y la criminalidad en el país, queridos amigos. No existe algo contemporáneo. Uh-huh. ¿Por qué son importantes los datos del documento del CONACYF? Este documento público revela que el 30% de los cultivos más grandes de cocaína del mundo se encuentran a menos de 20 kilómetros de la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia, a 20 kilómetros. Tan cerca. Y esto ya lo determina este documento, es verdad, a la vuelta de la esquina. Así es. Pero hay algo revelador también dentro de este documento de CONACYF, amigos. Presten atención, se identifica la diversificación de la criminalidad en el país.
Incluso se genera la especialización o subcontratación del crimen, contratación de pescadores artesanales para el traslado de la droga, creación de escuelas de sicariato, alquiler de lanchas, de avionetas, corretaje inmobiliario para el lavado de activos, y se habla de una especie de lobby por parte de estos conglomerados del narcotráfico y el crimen organizado que penetran en las fuerzas del orden, la justicia y la policía. Esto ya está escrito, señores, señoras. ¿Qué pasa? ¿Por qué no han podido solucionarlo desde entonces? Esa es la gran pregunta, Sofía y queridos amigos. Si ya estaba diagnosticado, y si sabemos que interpela al orden, a las fuerzas del orden, a la justicia y a la política, ¿por qué no implementamos acciones en ese sentido? Es el gran enigma. Me parece que esto explica en parte el crecimiento de la delincuencia en todas sus facetas y dimensiones. Un ejemplo que quizá ayude, queridos amigos, para comprender el narcotráfico y el crimen organizado en el país es este. El crimen organizado, según el académico Raúl Benítez Manud, funciona como una gran empresa que demanda materia prima y recursos. Una especie de gran supermercado que requiere de productos de toda índole, transportación de dichos productos, vendedores, supervisores, jefes de planta, así como un nexo con pequeños, medianos y grandes productores. Es decir, el involucramiento de una serie de actividades económicas y una cadena de actividades sociales que mueven este mercado. La inseguridad es el resultado de la combinación de estos factores más las agudas condiciones económicas e institucionales que facilitan la proliferación de este giro de negocio. Esto lo dice el académico y experto en seguridad mexicano Raúl Benítez Manaut. Así es, Andrés, y ya lo detallábamos antes, estos datos de criminalidad en dos de las provincias fronterizas más complicadas. Sin embargo, existe una correlación con los datos económicos. Miren esto, amigos, presten atención. Las provincias fronterizas con mayor tasa de desempleo son Esmeraldas, Sucumbíos y Carchi, provincias fronterizas. Carchi tiene la menor tasa de personas con un empleo adecuado. ¿Esto no es parte de la explicación? ¿Esto lo están incluyendo, lo están tomando en cuenta? Parecería que no. Pero fíjate algo adicional, Sofi, queridos amigos, que la respuesta por parte del gobierno y el presidente de la República, y lo dijo ayer en la noche, es punitivista. ¿Dónde está el plan para fortalecer la seguridad ciudadana? ¿Dónde están los diagnósticos? ¿Dónde están las inversiones? El presidente dice cada cosa que no tiene asidero, no tiene argumento, no tiene sustento, no lo demuestra. Y otro dato, para que se fijen en la actividad económica incipiente de estas provincias y nos preguntemos si esta puede ser una de las causas o razones del por qué penetra la inseguridad de mayor forma en estas provincias, es que estas provincias fronterizas concentran apenas el 7.9% de empresas y negocios en el país. La facturación en estas provincias fronterizas del sector privado representa menos del 1% del total nacional. Es decir, ni siquiera el sector privado formal tiene presencia en estas provincias. Es que también uno se pone a pensar en qué condiciones están pues dispuestos a afrontar este riesgo que también existe en ir y poner una empresa en estas zonas, ¿no? Es parte de lo mismo. El miedo ahuyenta también a la posibilidad de que personas que tienen pues la posibilidad de invertir, vayan a hacer vida también productiva en estos sectores del país. Pero hay una cita textual del documento oficial que nos llama la atención y dice: en este contexto, la baja intervención del Estado, la debilidad institucional y la baja calidad de servicios han sido factores que han ocasionado escasas oportunidades de empleo y fuentes de ingresos, por lo que segmentos de la población han recurrido a actividades ilegales como el contrabando, trata de personas, tráfico ilegal de migrantes, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados, delitos ambientales, lavado de activos, entre otros. Y a estas actividades se suma la presencia de grupos de delincuencia organizada de la frontera. Tienen la tormenta perfecta. Creo que está bastante claro y lo diagnostica el propio Estado. La pregunta es: ¿qué han hecho otros países en el ámbito de la seguridad como México y Chile? Vamos rápidamente con el caso mexicano. El país azteca empezó a soportar una fuerte presencia de la inseguridad a partir del año 2008, a la par un grave problema de diseño institucional. Por ejemplo,
En México coexistía, dato perturbador, 340,000 corporaciones policiales, federales, estatales y municipales, bajo un sistema legal que genera atomización, falta de profesionalismo y corrupción. No existía hasta ese tiempo una reforma a la justicia y además los cuerpos de seguridad e inteligencia no estaban profesionalizados, más o menos como lo que está sucediendo hoy en la provincia del Guayas. Poner un burro frente al piano, o al revés, el piano frente al burro. Y no solamente en Guayas, ¿no? Ya hemos visto el perfil de muchos funcionarios que están en el Ministerio del Interior. Pero recordemos también la activación de la iniciativa de Mérida, que prácticamente entregó la seguridad a Estados Unidos. Se le facilitó $1,600 millones estadounidenses para la adquisición de equipos informáticos, armamento y capacitación, siempre y cuando la política de seguridad sea dictada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Qué provocó, señores? La mayor crisis de seguridad de México y la guerra de los cárteles. Fíjense en este discurso de Felipe Calderón. El crimen organizado busca el control territorial. Será una guerra sin cuartel porque ya no hay posibilidad de convivir con el narco, no hay regreso, son ellos o nosotros. Y luego empieza esta matanza que pues ha sido muy evidente en México. Para que lo vean, queridos amigos, este discurso coincide mucho con lo que plantea el presidente de la República. Y ojo, que él se apoya en Estados Unidos, en Gran Bretaña e Israel. Países que son los que tienen que implementar la política de seguridad ciudadana en el Ecuador. Realmente no se entiende lo que está proponiendo el presidente de la República. Pero bueno, hasta acá, queridos amigos, porque se nos ha acabado el tiempo, al menos que mi comandante en jefa diga que continuemos. No, el comandante es el abuelito que ya nos dijo chao. Bueno, ya nos dijo chao. Entonces, nos quedamos con algunos datitos de Chile, pero seguramente es para comprender cómo se aterrizan las políticas públicas. Pero lo que sí les quiero decir, queridos amigos, y esta es una postura personal, ustedes podrán disentir, yo considero que la bala no se soluciona con más bala. El fuego no se apaga con más fuego. Hay que buscar realmente mecanismos de política pública y exigirle al gobierno nacional que cumpla con su obligación de dar seguridad ciudadana a todos los ecuatorianos. Para eso pagamos impuestos. Amigos, amigas, muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Mañana estaremos nuevamente con ustedes en 7F Plus, La Otra Política, compartiendo más datos, más información, contextualizando este grave problema en el que nos encontramos de inseguridad, de muertes violentas, de violencia estructural en el Ecuador. Un abrazo para todos y todas. Hasta mañana.